Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Ha pasado una nueva semana intensísima en la comisión de expertos. Hemos visto votaciones durante todos estos días, ya sea del texto que venía preaprobado por las subcomisiones, como que fueron repuestas previa. ¿Qué ocurre? Está sentándolo como todos los viernes junto a Bertelsen, católica y director del Centro Democracia y Comunidad, y también nos acompaña Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hola, buenos días. Muy bien, Buenos buenos días. días. Soledad, bienvenida de vuelta, ¿cómo está? Bien, bien. Aquí tratando de ponerme al día con todo lo que ha pasado esta semana intensa de trabajo. Bueno, vamos directamente contigo, porque como no estuviste la semana pasada, en términos generales, ¿qué te parece todo lo que se ha ido probando hasta ahora, lo que tenemos preliminarmente como la propuesta del anteproyecto? Bueno, yo creo que es positivo ver que el trabajo que se hizo a nivel de las subcomisiones, yo creo que hay que resaltar eso de todo el trabajo de negociación, acuerdo, que ha permitido que ahora que están las votaciones en el Pleno, estemos viendo votaciones con acuerdos amplios, ¿ya? O sea, o sea, no necesariamente todas con unanimidad, pero sí se ve una votación que no está justo para lograr el quórum. Y eso yo creo que es gracias, de todas maneras, al trabajo que se hizo a nivel de subcomisión, ¿ya? Entonces, creo que eso es positivo porque da una señal más de unidad, un poco lo que había ocurrido al comienzo del trabajo de la comité de expertos, sabiendo que hay diferencias, no es una unidad, sabemos que sería artificial decir que hay una unidad, pero muestra este espíritu de negociación, de ceder, de lograr consenso. Entonces yo creo que eso hay que resaltar, digamos, este trabajo que se hizo a nivel de subcomisiones, porque si no, esto no habría podido llegar al Pleno como ha llegado ahora, ¿ya? Dicho eso, bueno, para explicarle a los auditores, es posible que vean que hay enmiendas que se están reponiendo en el Pleno y que están siendo rechazadas, pero que eso yo creo que es también una señal política que están dando sabiendo que no van a alcanzar los quórums, ¿ya? Porque en el fondo son enmiendas que a nivel de las comisiones ya fueron rechazadas, simplemente como que se están reintentando restablecer en el Pleno, pero yo creo que por hablarle al sector al cual pertenecen los comisionados que están presentando las enmiendas, para hacer un punto político de que ellos están haciendo todo lo posible para poner esos puntos que son muy sensibles para su sector, pero sabiendo que es un punto político más que algo que realmente vaya a cambiar ahora. Yo creo que sería una gran sorpresa que lo que se acordó a nivel de su comisión ahora vayan a haber cambios sustantivos en estos días que quedan, ¿ya? A mí sí me preocupa un poco que igual estamos un poco contra el tiempo, y habría sido bueno dejar un tiempo, unos días para poder armonizar. Y así es muy normal que en todo texto que se ha trabajado a nivel de capítulo sea necesario un trabajo de armonización, partiendo porque no podemos terminar con artículos bis, ter, quater, o sea, la idea es que haya una numeración de corrido, que no haya problemas de nomenclatura entre un capítulo y otro. Entonces, eso habría sido bueno que quedara un poquitito más de tiempo para que pasara al Consejo, me parece más afiatado, más revisado, pero bueno, si no, tendrá que hacer ese trabajo el Consejo posteriormente. Eso en términos generales, ahora han ido avanzando también respecto a lo que habían aprobado la semana pasada y lo que vamos ahora. ¿Cómo ustedes ese avance, Francisco? Bueno, la discusión y votación en particular de los informes de las subcomisiones no ha tenido sorpresas hasta ahora. Los acuerdos a los que se arribaron en torno a las enmiendas han concitado los quórums exigidos y no hay sorpresas, lo que refleja un trabajo serio y un compromiso de las palabras empeñadas. Se va, por tanto, decantando un texto que va a ser entregado al Consejo Constitucional el día de su instalación, el 7 de junio, y bueno, veremos allí la manera en que el Consejo aborda el texto
qué cambios se van a producir en el Consejo, cuál va a ser la disposición de republicanos, Chile Vamos, frente al texto. Y bueno, quedan algunos meses por delante y esto puede tener alguna dosis de suspenso. Estaba bien pesimista Soledad, Francisco, la semana pasada. Vamos a ver ahora si ha mejorado un poco esa percepción. Patricio. Mira, yo quiero destacar la forma en que los expertos respetan o mantienen el espíritu de acuerdo. Realmente es bien interesante, incluso transparentando a propósito de ciertas cuestiones. Mira, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero lo voy a votar favorablemente en aras de un acuerdo mayor. Eso es raro escucharlo. Eso no es tan común. Uno sabe que muchas veces hay concesiones recíprocas para un buen acuerdo, pero a veces cuesta que las personas hagan ese ejercicio de honestidad. En la decisión de ayer, por ejemplo, por poner ejemplo, se acordó que un grupo de ciudadanos puede juntar firmas para revocar popularmente un proyecto de ley que fue despachado en el Congreso. Y yo escucho algunos expertos que dicen, a mí no me gusta mucho esto, pero es parte del acuerdo. Y al revés, la norma que va a permitir eventualmente sancionar a un movimiento por incurrir en conductas antidemocráticas. Otros convencionales dicen, a mí tampoco me gusta mucho esto, no es mi ideal, pero entiendo que es parte del acuerdo. Yo quiero machacar este punto porque yo sé que existe por ahí la inclinación de algunos a criticar este tipo de cosas. Consideran que es un regateo, que es como una especie de feria en que yo estoy ahí canjeando y trocando, y les parece que eso carece de principios. No, aquí hay principios. Y un principio muy importante es que para que este sea un texto compartido, todos tienen que ceder. Todos tienen que ceder. No lo esencial, pero sí cosas importantes. Si ese ánimo se mantiene, yo creo que tenemos posibilidades. Si ese espíritu se mantiene, hay posibilidades de éxito para diciembre. Patricio, ya que lo mencionaste, profundicemos un poco en eso, porque mirado desde fuera puede ser un poco raro esta posibilidad de que la gente se reúna y pueda eventualmente solicitar derogar una ley. ¿Cómo funciona eso? Porque a priori no es llegar y derogar una ley, eso puede tener muchos costos, dependiendo de cuál sea, eso puede violar otras cosas, porque está todo concadenado. ¿Cómo se plantea que funcione esto? Porque por algo genera escepticismo entre algunos expertos. Bueno, la propuesta viene con varios límites para que esto no se transforme en un elemento de distorsión. Por ejemplo, no basta con que yo junte, 800.000 firmas y someta a votación cualquier proyecto. Esto pasa por un filtro previo de la Corte Constitucional. Hay cuestiones que yo no podría eventualmente someter a plebiscito. Pero quiero enfatizar una cosa, esto no reemplaza al Congreso. Esto no es entregarle a la ciudadanía la posibilidad de hacer leyes. No. Lo que hace la ciudadanía es decir, esta ley, tal como quedó, no me gusta, pero le devuelve la pelota al Congreso. Esto funciona en algunas democracias respetables. Esto funciona en Uruguay desde hace 25 o 30 años. Esto funciona en Italia. Se pide un quórum de participación. Para poder tener este efecto revocatorio, se necesita que voten, si no me equivoco, al menos el 40% del padrón o un porcentaje en relación a la última elección. Entonces, yo no esperaría que vamos a tener un sinfín de plebiscitos revocatorios. Esto va a ser algo que va a ocurrir muy de tiempo en tiempo. No va a ser sencillo juntar, aunque el voto sea obligatorio, no va a ser sencillo juntar ese porcentaje, pero incluso puede ayudar a los partidos. Aquí termino. Hay gente que ve esto como una amenaza a los partidos, como que ponemos a competir a los partidos con la ciudadanía. A ver, yo esperaría que los partidos asuman este tipo de debates y tengamos finalmente discusiones no solamente sobre quién es más simpático,
no solamente sobre quién ofrece más, sino que cómo se define este partido, este otro partido, frente a un tema de política pública, frente a una ley de pesca, frente a una ley de aborto, y eso obliga a los partidos, que a veces no ocurre, a que tomen posición sobre cuestiones sustantivas. ¿Ah? Y repito, y no sea la política simplemente una competencia de quién es más simpático o quién es más carismático. Así que yo no lo veo como algo contradictorio con el fortalecimiento de los partidos. Claro, de hecho, hay algo que fortalece bastante los partidos y ha sido también un poco controvertido, lo vamos a abordar en algunos minutos, pero Soledad, con estos límites que plantea Patricio para que la gente tenga claro, no es que la gente con una cantidad de firmas va a poder derogar una ley, o sea, se puede abrir un proceso que eventualmente puede terminar en eso o eventualmente no, dependiendo de lo que decida el Congreso. Claro, efectivamente, yo creo que tampoco hay que pensar que va a ocurrir a cada rato, ¿ya? O sea, eso, estaba buscando el porcentaje, no lo encuentro, que yo había tratado de sacarlo, el porcentaje que se pide, en tratar de materializarlo en número de firmas, es súper alto, ¿ya? O sea, es muy, muy alto, no es fácil y además quedó, si no me equivoco, un plazo para juntar la firma, tampoco yo tengo un año para juntar la firma, entonces, si te comienzo, tengo, no sé, 30 días para juntarla y un porcentaje alto de firmas, bueno, requiere bastante trabajo para poder hacerlo, probablemente requerir recursos para poder hacerlo, ya para poder hacer una campaña suficiente para que la gente se entere de esto. Y además, eso, cuando se juntan las firmas no es automático, ¿ya? Y hay temas que están excluidos, como el tema de los tributos, o sea, no es que vamos a derogar, no sé, impuestos vía esta vía de derogación popular, digamos. Entonces, yo creo que no hay que asustarse, porque como decía Patricio, esto funciona en otros países, pero también si uno ve en los otros países que funcionan, no es algo que ocurra todos los años, ¿ya? Son instancias contadas, en que pueden ser temas que realmente sean más sensibles para la ciudadanía. Me extrañaría que a través de esto se derogaran temas que son muy técnicos, por ejemplo. Entonces yo creo que es un insumo más, pero yo no me asustaría tanto de que realmente se esté reemplazando los partidos o que se esté reemplazando el Congreso, porque, bueno, no es así, ¿ya? Tampoco es que nos vamos a pasar en plebiscitos. Francisco, ahora uno piensa en esto, de inmediato se le viene a la mente la ley de pesca, que se ha buscado anular, cosa que no existe, porque justamente derogarla implicaría un costo, indemnizaciones, o sea, una cosa que sería tan difícil de abordar que probablemente no se podría. Entonces, quizá están pensando en situaciones así que son tan emblemáticas y que eventualmente pueden ser masivas y populares. En efecto, lo hemos conversado en otros programas anteriores. Una de las cosas buenas del texto, ya en su primera versión, la de 30 de marzo, esta combinación entre representación y participación. Y es una combinación virtuosa, porque no tenemos solo democracia representativa con partidos fuertes, sino que además tenemos una ciudadanía empoderada. En un sentido estricto, parafraseando a Gargarella, le estamos entrando a la sala de máquinas. Estamos abriendo el sistema político a resortes que la ciudadanía puede ejercer. No solo por la vía de los referéndums derogatorios, sino por la vía de las iniciativas de ley, y en el plano nacional y en los planos locales también, las iniciativas de consulta y de plebiscitos comunales para asuntos de administración local, que hoy día están previstos en la Constitución y en la ley, pero que tienen una muy baja incidencia en la gestión local. Hay un reenvío a la ley institucional del Congreso Nacional para hacer posible todo esto. Pero creo que es una combinación virtuosa. Yo creo que esto es de las cosas positivas del texto. Y vuelvo a un tema que a mí me ha hecho mucha fuerza y lo he dicho en todas mis intervenciones. La necesidad de fortalecer los partidos políticos es también fortalecer la sociedad política. Los partidos políticos son indispensables. La democracia moderna es una democracia de partidos. Lo demás es pura ilusión, y a veces de formación populista. Y como los partidos son necesarios,
no solo hay un fortalecimiento de los partidos, también hay un mayor control o accountability de los partidos. Las decisiones de naturaleza sancionatoria o punitiva que los partidos adopten son revisables por la justicia electoral. Y eso es importante si hay mandato imperativo, es decir, si hay órdenes de partido. Porque uno dice, las órdenes de partido son fuertes, claro que son fuertes, por algo existen los partidos y por algo los representantes de la ciudadanía son elegidos en listas de partidos o como militantes de partidos. Pero las decisiones de expulsarlo, que es, en definitiva, perder el asiento parlamentario, son revisables por un tribunal independiente. Entonces, están las garantías del Estado de Derecho, de la judicialización de decisiones de partidos políticos puestas en el texto de la Constitución, garantizando en definitiva que no hayan decisiones arbitrarias o que una pequeña oligarquía se tome el partido y tome medidas punitivas contra las minorías dentro de los partidos. Es decir, creo que se ha ido conformando una combinación de representación y participación virtuosa. Patricio, a propósito del fortalecimiento de los partidos también. Sí, a propósito de todo lo que estamos conversando, es que yo, a ver, si uno tuviera que caracterizar, digámoslo así, las definiciones gruesas sobre el sistema político, hay una apuesta por los partidos políticos, pero también, creo yo, hay una apuesta por hacerle un poco más fácil la vida a los presidentes. Cuestión que a mí me produce sentimientos encontrados. ¿Ah? Yo entiendo que varias de las personas que están en la comisión experta han destinado tiempo importante a trabajar en SECPRES y por lo tanto naturalmente simpatizan con las angustias y las zozobras de los presidentes de la República. A todos nos interesa que los presidentes sufran menos, que puedan completar mejor su agenda, pero yo reconozco que me produce sentimientos encontrados. Va a ser más fácil para los presidentes tener mayoría porque la elección de los diputados va a ser un mes después de la primera vuelta. Se vuelve a unas urgencias con más dientes. Si no se vota el proyecto dentro de los 30 días o los 10 días, ni más ni menos que el presidente de la comisión respectiva puede ver mermada su dieta. Le pueden sacar. O sea, todo eso. Entonces, en ese contexto, Bárbara, un presidente con más poder, y es más probable que tenga mayoría, es un poco más probable que tenga mayoría, la revocación de ley pasa a ser un instrumento interesante de control. No siempre pensamos en esos términos con el esfuerzo revocatorio de ley. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si tenemos un presidente que gana con una gran votación, tiene un Congreso a su disposición que se eligió después de la primera vuelta y empuja con toda velocidad, con toda rapidez, un proyecto de ley que empieza a ser resistido por la ciudadanía? ¿Ah? Pero el presidente tiene todas las herramientas para llevarlo adelante. ¿Qué le queda a la ciudadanía? Entonces, a mí me parece interesante que un 3% del padrón, como decía Soledad, no es fácil conseguir esas, no sé, 500.000 firmas. Yo soy malo para las matemáticas, pero si el padrón es de 12 millones, 120.000 es 1%, 360.000 es 3%. Conseguir esas 360.000 firmas en un tiempo corto puede ser un freno a una presidencia demasiado vertiginosa, a una presidencia que se sube en la moto, ¿ah? y trata de avanzar muy rápido. Así que simplemente quería destacar que esta fórmula no solo es valiosa desde el punto de vista de la participación del pueblo per se, sino que además el día de mañana puede ser una forma en que la ciudadanía le dice a un presidente y a un Congreso muy envalentonado: a ver, momentito, no tanto, párele. Esto debería ocurrir poco, si uno piensa que en general el gobierno y los parlamentarios vienen elegidos por esa misma gente. Sería raro que traten de impulsar algo que vaya muy a contrapelo de la ciudadanía. No debería ser tan utilizado si uno lo piensa desde esa lógica. Ahora, quizá pensando en los retiros, por ejemplo, claro, que los retiros del 10% son una política muy popular, quizá la gente desde afuera podría querer empujar a un gobierno que cree que es irresponsable y no lo quiere hacer. Soledad.
Sí, y yo creo que también hay que pensar en que esto aplica para leyes anteriores. O sea, puede ser que un gobierno que es elegido ahora, eh, que ha impulsado su agenda, pero bueno, que por este sistema revocatorio se quieren revocar leyes que se aprobaron hace 2 gobiernos, o hace, ¿me entiendes? Hace mucho más tiempo. Entonces, no siempre lo veo tan ligado necesariamente al gobierno actual, ¿ya? Sino que pueden ser temas pasados, digamos, cosas pendientes, digamos, que quedan ahí dando vueltas, ¿ya? Entonces, O sea, para hacerlo súper concreto, si esta reunión, o sea, si esta elección de consejeros hubiera sido de parlamentarios, por ejemplo, y republicanos hubiera tenido esa mayoría, si ellos quisieran impulsar, derogar la ley de aborto tres causales, por ejemplo, uno podría ver ahí un escenario como el que plantea, ¿no? ¿No, Patricio? sí, o sea, eso podría ser algo que se terminara en plebiscito, digamos, si la gente lo propusiera. O sea, si lo hace en el Congreso, bueno, lo puede seguir haciendo el Congreso sin plebiscito, ¿ya? Si la gente quisiera llevarlo a plebiscito, efectivamente sería una posibilidad de impulsar eso, como de forzar, digamos, esa discusión, ¿ya? Entonces, efectivamente, es complejo, yo creo, cuando hay temas, como decías tú, el de los retiros, porque implican como políticas públicas más, un tema penal, como si algo es delito o no es delito, es más fácil, me parece a mí, someterlo a plebiscito, ¿no? Pero el tema de los retiros, claro, implica una mayor complejidad porque hay temas de política pública asociadas a, en ese caso, seguridad social, que me parece mucho más difícil someterlo a un plebiscito, ya a un tema revocatorio como ya, esto, o sea, volviendo, en ese caso no sería revocatorio en realidad, sino que sería como una propuesta de ley. Entonces, en esos temas creo que es más complejo porque por el tema binario, ¿no? De lo que es un plebiscito de sí o no. Cuando hay política pública muchas cosas no son sí o no, son me gusta una parte pero la otra no me gusta, o la forma en que se ejecuta no me gusta. Entonces, esos temas los veo como mucho más complejos, que sean por vía popular, digamos, que se terminen regulando, ¿ya? Yo sé que quizás vamos a hablar después de eso, pero volviendo al tema de cómo queda el tema del apoyo a los partidos políticos en el proyecto de constitución. O sea, efectivamente lo entiendo por el lado de lograr esta mayor gobernabilidad que se está deseando, pero a mí solo me da un poco de susto, por ejemplo, el tema de que aparezcan las órdenes de partido, aunque van a quedar reguladas por ley, ¿ya? Y está bien, ¿ya? Que la gente no le tiene bueno a los partidos políticos, hay que acordarse de eso, ¿ya? O sea, entonces, ¿es necesario hacerlo? Sí, pero también, si el texto se percibe como un texto que le da mucha fuerza a los partidos políticos, que en el fondo los partidos políticos quedan súper empoderados, yo no sé qué reacción puede provocar eso en la ciudadanía que va a tener que aprobar este texto constitucional, ¿ya? Yo no sé si la orden de partido es muy popular a nivel de la ciudadanía, ¿ya? Quizás lo pueden ver como una especie de traición a que ellos votaron por una persona A y que entonces el partido B se impone sobre esa persona A que ellos eligieron, ¿ya? Yo le tengo un poco de susto a eso, el tema, como les digo, creo que la orden de partido tiene que existir y está bien que esté regulada por ley y va a quedar regulada por ley además, y si la ley no dice nada, esa norma va a quedar un poco como sin contenido, digamos. Pero claro, el hecho de haberlo puesto en la Constitución creo que podría generar ciertos ruidos, digamos, en la ciudadanía de que va a decir, oye, esta Constitución le da demasiado poder a los partidos políticos y los partidos políticos son unos corruptos. O sea, la ciudadanía igual tiene esa sensación que efectivamente no la vamos a cambiar con un texto constitucional, sino que la vamos a cambiar mejorando a los partidos políticos, mejorando quizás la educación cívica de las personas, mejorando cosas que no dependen de la Constitución o no. Ese es mi único como temor de este fortalecimiento tan evidente en el texto constitucional de cómo va a ser percibido por la ciudadanía. Patricio quería decir algo del tema anterior y lo enganchamos con este, de las órdenes de partido que son excepcionales. Sí, muy cortito sobre una cuestión que planteó Soledad. Es bien interesante porque hay ahí dos interpretaciones posibles. Cuando yo leo la norma, estamos hablando de la posibilidad de juntar firmas para llevar a plebiscito una ley. Yo tiendo a pensar, cuando dice
para que sea votada en un referendo dentro de los 60 días siguientes de su publicación. Yo tendería a pensar que tú no podrías empezar a juntar firmas para llevar a referendo el Código Civil de Andrés Bello o para llevar a referendo una ley aprobada en el gobierno del presidente Elwin, porque serían leyes que están siendo discutidas, que recién han sido tramitadas y que recién entran a regir. Hay dos razones para que sea esa la interpretación, aunque no descarto, y ahí Soledad tiene un punto, que pueda tener otra interpretación. La primera razón es seguridad jurídica. Imagínense derogar una ley que ha regido durante 10 años, la cantidad de efectos que ha producido, personas que se han acogido a esa ley de buena fe, han adquirido bienes, han asumido obligaciones. Entonces, sería, a mi juicio, bastante complejo que tú derogaras popularmente. Se puede arreglar después por el Congreso, pero... Y segundo, la idea es conectar el debate parlamentario con el debate ciudadano, que los parlamentarios estén discutiendo, sabiendo que eventualmente, no en 10 años más, sino que en 3 meses más, los ciudadanos van a opinar sobre lo que ellos votaron. Así que estoy abierto a otras interpretaciones, pero yo creo que tal cual está la redacción, tú no podrías forzar un plebiscito, por ejemplo, ya que hablábamos de eso, de la ley de pesca o la ley de aborto en 3 causales, porque esas leyes son ley de la República desde hace 15 y 5 años respectivamente. No, concuerdo, no, Patricio tiene razón, o sea, en ese no, o sea, ahora estoy leyendo bien la norma, efectivamente me mezclé con la propuesta popular con la derogación, o sea, ahí hay temas distintos, o sea, efectivamente son reglas distintas. Ojo que ahí yo también veo que la propuesta popular de norma, de alguna manera, también te puede llegar a derogar una ley, no sé, de una forma indirecta, ¿no? O sea, yo propongo algo que modifica una ley anterior, no la estoy directamente revocando, pero sí la estoy cambiando. Y al cambiarla, la derogo, ¿no? Entonces ahí yo creo que puede haber una cierta sutileza de si alguien quisiera proponer algo que sea derogatorio, claro, no podría llegar y decir deróguese, sino que tendría que ser cámbiese por esto, ¿no? Ahí creo que sí habría espacio, pero no, concuerdo 100% con Patricio que efectivamente para derogar está ese plazo y que, claro, entonces estaría mucho más asociado al gobierno de turno. Francisco. A ver, sobre partidos políticos yo creo que uno tiene que ser realista. Los partidos políticos nunca han estado en la opinión pública en un rango de aprecio ciudadano. Y me temo que la clase política tampoco. Y esto no es privativo de Chile. Y tiene que ver con dos circunstancias. Primero, en una república, la relación de la ciudadanía con los políticos y con la clase política es una relación fiduciaria, hay un encomendamiento de confianza. Y por tanto, la ciudadanía tiene una, diría yo, sana desconfianza hacia quienes ejercen poder político. Eso yo lo veo como algo positivo, no como algo negativo. Yo creo que eso vivifica la relación política y hace más exigente a la ciudadanía con quienes sirven cargos públicos. Por tanto, esta mirada escrutadora, crítica a la opinión pública sobre partidos políticos, sobre políticos, creo que es propio de un sistema republicano democrático. No es una desventaja de este. Y lo segundo es que tenemos que entender que la política es una actividad profesional. Es una actividad de personas que se dedican a eso con altos costos personales. Es una actividad difícil, compleja. Max Weber decía, situada en el Averno, en el infierno, pero es una actividad necesaria para poder transformar los intereses privados o parciales de la sociedad civil y de la sociedad política en intereses generales y en decisiones de gobierno. O sea, yo invito a tener una mirada realista de la política de los partidos, no una mirada angelical de estos, una mirada ingenua. Ahora, en este caso, lo que se está proponiendo hasta ahora, esta obligación o ley que se podría obligar a la gente a poner ahí la palabra, el mandato, que los partidos puedan mandar, exigir a sus parlamentarios
votar de alguna manera determinada, está súper acotada, y de hecho lo ponen como excepcional, respecto a lo que tenga que ver con los valores, los principios del partido, no es respecto a cualquier cosa. Y por otro lado se abre el debate de decir, bueno, efectivamente los partidos no gozan de mucha popularidad, pero acá hay un círculo vicioso, porque en la medida que hay un parlamentario que lo eligen por un partido, después hace cualquier cosa, se manda solo, cada uno tiene su propia agenda, el gobierno de turno o el parlamento tiene que estar buscando voto por voto, ofreciéndole cosas a cambio. Al final hay un círculo súper vicioso que hay que parar de alguna manera. Y también de alguna forma se genera una estafa a la ciudadanía. Cuando hay un candidato que viene con un partido, uno vota por él pensando que más o menos piensa de determinada manera, y después que salga, no, en realidad yo no pienso nada parecido a eso, bueno, está defraudando también el voto de la gente que confió en él, si no debería haber ido como independiente, Patricio. Órdenes de partido Sí, era el término que es la palabra que sí, se ve. órdenes de partido. Sí, el derecho en este terreno puede jugar un papel subsidiario. La verdad es que no puede el derecho constitucional, proveer el cemento sobre el cual descansa una auténtica disciplina. Una verdadera disciplina descansa en convicciones compartidas. Durante mucho tiempo teníamos partidos ideológicos. Eso tenía ciertas ventajas y tenía ciertos costos. Cuando las ideologías empiezan a debilitarse, hay una frase de Habermas, una vez la leí y después nunca más la encontré, pero decía algo así como: cuando se seca el manantial de la utopía o cuando se seca el manantial de la doctrina, lo que tenemos es el desierto del individualismo y del cinismo. Cuando se seca el manantial de las utopías, de las ideas, lo que queda es el desierto del individualismo y el cinismo. Entonces, a mí, por supuesto que me molesta ver partidos que son verdaderas montoneras de intereses privados, que solo se juntan el día de la elección y al día siguiente se están matando entre ellos y cada uno hace lo que quiere. Es un espectáculo bien deplorable. Además, lo miro desde mis ojos. Yo soy un hijo del siglo XX, cuando yo entré a la vida ciudadana, los partidos tenían cierta ideología, o por lo menos decían tener cierta ideología. ¿Puede el derecho constitucional acometer la tarea titánica a partir de sanciones, amenazas de sanciones, órdenes de papel, restaurar esa disciplina que en el fondo solo, a mi juicio, solo ocurre cuando hay un cierto ethos, una cierta convicción compartida? Es un parche. Esto no es razón para no hacer este parche, ¿ah? Pero nuevamente en la línea de Francisco, para no pasarnos películas. Hay problemas de fondo que son culturales. Pretender que porque hacemos un ajuste en la Constitución vamos a volver a tener los partidos que existían, ¿ah? Agrupados en torno al social cristianismo, al socialismo, al liberalismo, al conservadurismo tradicionalista, y no bandas de individuos que están ahí más o menos un ratito, mientras tanto. Pero estoy siendo pesimista hoy día, pero es solamente un paréntesis. eh, Bárbara, Más que si me pesimismo, permites, realismo. Me parece ¿me que yo lo permites? escucho, Francisco, pero hay otra cosa que quizás no estamos incorporando, y es que es muy difícil para un gobierno ser responsable en este escenario, porque, bueno, obviamente el caso de los retiros es el más fácil, pero nadie quiere ser impopular. Entonces, al final tenemos un ministro de Hacienda del gobierno que sea, porque esto lo vive este gobierno, lo vivió el anterior. Tenemos un ministro de Hacienda casi solo en el desierto, peleando, tratando de convencer a los demás. Siempre van a haber algunos que van a querer ser populares con medidas que son populares, pero que no son responsables. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo ayudamos a la gobernabilidad? No para este gobierno, sino que para cualquiera. Bárbara, yo quiero completar lo que dice Patricio, porque yo creo que esto es bien clave. Los partidos requieren de una clase política profesional, requieren también una mirada programática en que el interés público esté en la mesa, en la toma de decisiones. Y lo que debemos evitar es que los partidos políticos se transformen en montoneras, en agencias de empleo,
que la administración pública sea un sistema de despojos, de reparto de cargos públicos, porque todo eso deteriora no solo la función pública, deteriora el servicio público, deteriora la imagen que el servicio público y el funcionariado tiene acerca del servicio público. Es decir, la mejora de las instituciones, la mejora de nuestra república pasa por tener una clase política profesional y una estructura burocrática altamente profesional y meritocrática. Y eso también es abordado en el nuevo texto de la Constitución, yo creo que desde una aproximación prometedora. Ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Hay alguna otra cosa que se haya aprobado en estos días o que se haya innovado de las enmiendas rechazadas o los nuevos acuerdos? ¿Hay más enmiendas amistosas que le hayan llamado la atención, que valga la pena que las comentemos en estos últimos minutos que nos van quedando, Soledad? Y le hago la pregunta a los tres. Bueno, no sé cuánto se ha comentado la semana pasada y esta semana, así que perdón si repito cosas, ¿no? Yo creo que ya efectivamente el tema del artículo 1, quizá ya lo discutieron la semana pasada, es una muy buena muestra de este espíritu de acuerdos, ¿ya? O sea, el hecho que el tema del Estado social se haya movido más arriba, digamos, o sea, al artículo primero, es como un buen ejemplo de cómo esto se cedió, digamos, antes, que creo que estaba en el artículo 4. También la forma en que quedó redactado, en que ya no es Chile es un Estado social, sino que algo así como que garantizará, o no, se conformará, se organizará. Entonces creo que el artículo 1 es un muy buen ejemplo de esto que estuvimos hablando al comienzo, ¿no? De cómo dos lados han cedido, han priorizado el que se lleguen a acuerdos, a que haya un cierto consenso, sin ceder en principios que para cada uno eran esenciales, ¿ya? O sea, quizá ya lo discutieron, pero yo quería volver a recalcarlo porque creo que por el hecho de estar al comienzo, pero es un muy buen resumen de este esfuerzo que se está haciendo. Gabriel Osorio decía, este no es un texto que nos deje contentos, es un texto que nos deja tranquilos. Uh-huh. A ver, claro, las constituciones no nos dejan contentos, son un arreglo institucional, punto. Nos deben dejar tranquilos, más que contentos. Tranquilo, sí. No hay constituciones a la carta, a la medida de uno. Yo quiero sí rescatar de la comisión experta el talante dialógico, el talante respetuoso y la disposición a los acuerdos. Creo que cerrando sus trabajos y sus votaciones en particular, deja un listón alto al Consejo Constitucional. Lo está, de alguna manera, la comisión experta desafiando al Consejo a tener un comportamiento análogo y una disposición a los acuerdos también análoga a la comisión experta. Finalmente, Patricio. Quiero hacer el mismo punto. En una semana más ya la comisión experta cierra su primera fase de trabajo, porque es bueno que la gente que nos está escuchando sepa que los expertos van a seguir presentes. Ellos van a ir a las sesiones del Consejo con derecho a voz. Yo asumo que van a ser muy activos para explicar los acuerdos a que llegaron. No solo entonces dejan una vara alta en términos de la forma, sino que además están en condiciones de ir a ese consejo como un cuerpo. Y por Dios que va a ser fuerte si resulta que para una determinada solución tú tienes, hablando en el mismo sentido, a un comunista y a un UDI. No va a ser tan fácil para el Consejo, aunque tenga todos los títulos democráticos que no se le pueden desconocer, que los tiene, no va a ser tan fácil en el terreno de la argumentación racional. Decir, ya, está bien, ya lo escuché, sé que están de acuerdo desde este profesor hasta este otro profesor, pero yo hago lo que quiero. No va a ser tan fácil. Así que yo el próximo viernes quizás tendremos ocasión ya de hacer una felicitación más expresa, pero por lo menos hasta el momento el comité experto realmente ha jugado un papel muy, muy destacado y muy valioso. La próxima semana ya probablemente, si bien el plazo final es el 5 o 6, ahí van a terminar definitivamente el texto, ya el próximo viernes debería estar
el 99%, quizás la etapa de armonización, de la corrección de los números, artículos, cosas así, pero ahí ya vamos a tener una mirada global del trabajo de la comisión experta. Muchísimas gracias, Soledad, Francisco, Patricio, pues que le vaya muy bien, buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Chao. Muchas gracias a los tres, que les vaya muy bien, los dejamos invitados a seguir todos los detalles, lo que sigue ocurriendo en esta comisión de expertos y por supuesto después con la etapa del Consejo Constitucional aquí en emol.com.